Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos empezando un nuevo año y ¿tienen metas para el 2022, hermanos? Amén, nada más uno, ¿verdad? Amén, amén. Y bueno, este tema que vamos a hablar el día de hoy, le vamos a poner 2022, prosigo la meta. Amén, amén. Y fíjense que una de las metas muy importantes que nosotros debemos de tener en nuestra vida es poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que muchos tenemos metas, ¿verdad? De que, como dije la otra vez, a lo mejor uno trabajar más, adelgazar, ¿verdad? Que todos tenemos cierto tipo de metas, ¿verdad? Pero una de las metas muy importantes en nuestra vida es poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Yo sé que todos podemos decir, no, pues yo confío en el Señor, pero cada vez que va pasando el tiempo, los días, los meses, muchas veces hay cosas que nos pueden desviar, hermanos, y tal vez uno puede decir, no, yo estoy firme, pero sí se puede ver que muchas veces hoy en día tal vez nos puede desviar, ¿verdad?, las cosas del mundo, el temor que hay acerca de las enfermedades, pero nosotros estamos confiando en el Señor. Por eso nosotros siempre debemos de poner nuestra mirada en el Señor. Por eso nosotros, ¿verdad?, debemos de seguir a la meta que es Cristo. Amén. Amén. Y bueno, la palabra del Señor, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor, y este va a ser el tema, el versículo clave que está en Filipenses 4:13. Perdón, Filipenses 3, versículo 12, 13 al 14. Y la palabra del Señor nos dice, no es que yo lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial, que es en Cristo Jesús. Y así como Pablo, también nosotros debemos de proseguir a la meta, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y fíjense que un pensamiento humano dice que un ganador o el que tiene éxito es aquel que se entrega a su trabajo en cuerpo y alma. Así es también nosotros, ¿verdad? Que si nos entregamos de lleno al Señor, vamos a cumplir nuestras metas. Amén. Y fíjense que una de las cosas, ¿verdad?, que como dije, hoy en día nosotros tenemos muchas metas que queremos hacer, pero la palabra meta significa, gracias hermano, la palabra meta significa una marca sobre qué fijar la mirada, o aquí en Filipenses también es como ver un objetivo o llegar hacia un punto o a algún blanco. Esa es la meta. Por eso, como Pablo decía, él tenía una meta y la meta era el Señor Jesucristo. Amén. Y también aquí vemos nosotros que el Señor Jesucristo, Él también de una otra manera podemos decir que Él vino aquí a cumplir algo. Él tenía una meta. Y en Juan 4:34 nos dice, decía el Señor, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y eso vemos lo que hizo el Señor Jesucristo, ¿verdad? Vino a hacer la voluntad del Señor y acabó la obra, ¿verdad?, que fue en la cruz. Y así también nosotros, ¿verdad?, nuestra meta debe de ser seguir al Señor. No importa, ¿verdad?, por donde nosotros estemos pasando, las dificultades que vienen, que nada nos desanime, sino que sigamos hacia el llamamiento supremo. Amén. Y también fíjense que en Mateo 20:28 nos dice que el Señor Jesucristo una vez nos dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y así lo que vemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, Él no vino para ser servido ni para agradarse a Él mismo, sino vino para servir a otros, y también, como dice aquí, para dar su vida por rescate de todos y agradar al Padre. Y eso también, ¿verdad?, es algo muy importante que nosotros como hijos del Señor, como cristianos, debemos de dar nuestra vida, ¿verdad?, al Señor, para poder así agradar al Padre. Y fíjense que también vemos, ¿verdad?, que el apóstol Pablo, aquí como lo dice en lo que leímos, fíjense que él estaba concentrado en su meta y su mirada era hacia el frente, ¿verdad? Al apóstol Pablo no había nada que lo desviara ni hacia la izquierda y ni hacia la derecha.
Y algo aquí, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo, ¿verdad?, está diciendo que él se concentraba en su carrera, él también estaba utilizando un lenguaje, casi se puede decir como de deporte, es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Y fíjese que un deportista, fíjese que puede invertir muchos años de su vida capacitándose para ganar una medalla olímpica. Y muchas veces esos deportistas en su trayectoria pueden tener caídas, ¿verdad? O pueden fracasar muchas veces antes de llegar a alcanzar el premio. Pero ellos tienen una esperanza de que día a día que se esfuerzan, algún día van a alcanzar esa medalla a la que están buscando. Y entonces también aquí vemos que Pablo nos deja ver que nuestro premio va a ser que algún día nosotros estemos en la presencia del Señor. Amén, amén. Así es que por lo tanto, ¿verdad?, debemos de esforzarnos, ¿verdad?, de ser valientes, y no hay nada mejor, no hay alguna medalla que se compare más que estar en la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Y fíjense que también vemos cuando Nehemías, ¿sí se acuerdan de Nehemías? Nehemías, que regresó, ¿verdad?, del exilio. Él tenía una meta, y esa meta era de levantar los muros de Jerusalén. Y esa palabra está en Nehemías 6, 3, 4. Y fíjense que antes de que él levantara ese muro, porque él dice que se entristecía cuando estaba en cautiverio, ¿verdad? Se entristecía por la ciudad. Pero dice que antes de que él levantara el muro, la gente le hacía burla, ¿verdad? Como que le decía que no podían ellos levantar, o sea, esos muros grandes. Pero él no se dio por vencido. Él tenía su mirada hacia el frente, ¿verdad? Porque él tenía una meta que cumplir, y él se esforzó por hacerlo y avanzó sin detenerse. Y en Nehemías 6, 3, 4 nos dice, voy a leer otra traducción que se llama el lenguaje actual, dice: entonces yo les mandé a decir que estaba muy ocupado con una tarea importante y que no podía reunirme con ellos porque el trabajo se detendría. 4 veces me enviaron el mismo mensaje, pero yo le respondí lo mismo. Y eso es lo que vemos, ¿verdad? Con Nehemías dice que él estaba enfocado en lo que quería hacer, ¿verdad? Nadie lo distraía de su meta, ¿verdad? Y eso tal vez a nosotros también nos puede pasar, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros ya estamos en el camino del Señor, y muchas veces tal vez te pueden decir, pues ¿desde cuándo eres cristiano y no vemos esto, no vemos aquello? O tal vez yo estoy más prosperado que tú, ¿verdad? Pero no, eso no nos debe de incomodar. Nosotros debemos de seguir adelante, ¿verdad? Debemos de poner nuestra mirada siempre en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y cuando venga ese tipo de desánimo, no te detengas. Tú sigue avanzando. Amén, hermanos. Porque siempre va a haber gente que te va a querer desanimar. Amén. Pero también, ¿verdad? Muchas veces nosotros, cuando como cristianos también muchas veces podemos cometer errores en nuestra vida cristiana, pues no nos debemos detener, debemos de levantarnos y seguir hacia adelante, ¿verdad? Y algo muy importante es no quedarse en el lugar que estamos, sino que debemos de levantarnos, hermanos, porque muchas veces hoy en día, como hijos del Señor, ¿verdad?, sí podemos tropezar tal vez, ¿verdad? Podemos fallarle al Señor, pero eso no nos hace que nos alejemos de Él, ¿verdad? Yo una vez también platicando con un hermano, ya tiene mucho, que tenía pues se puede decir, ¿verdad?, unos problemas que él estaba, ¿verdad?, cometiendo ante el Señor, ¿verdad?, unas faltas se puede decir. Y yo le decía, no, le digo, pues, no te alejes de la iglesia, le digo, en cambio, ven a la iglesia para que el Señor te restaure, te limpie, porque muchas veces lo que hacemos es, o sea, de repente cometemos faltas ante el Señor, y lo que hacemos es muchas veces alejarnos de Él. Pero muchas veces cuando estamos allá afuera, como dicen, allá afuera el mundo te va a comer, te va a arrastrar a hacer lo que ellos quieren. Entonces nosotros, por eso, como les digo, ¿verdad?, si en el futuro tropezamos, o si antes hemos tropezado, no, levantémonos, ¿verdad?, pidámosle perdón al Señor y sigamos hacia adelante. Amén. Y vemos que el apóstol Pablo también él preservó a pesar de todo lo que él le pasaba, ¿verdad? Fíjense que Pablo en Filipenses 4 y en 2 de Corintios 11, 25, fíjense que él dice que él había sido náufrago, ¿cómo diré?, que lo habían apedreado,
¿verdad? Dice que él sabía vivir en pobreza, en riqueza. Muchos de sus amigos, hermanos, dice que lo habían abandonado. Dice solamente que él contaba con la presencia del Señor. Pero fíjese que a pesar de eso, él nunca abandonó el camino del Señor. Él siempre tuvo la mirada puesta en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que les digo, ¿verdad? Nosotros, muchas veces, tal vez nosotros, a lo mejor algunas veces nos toca estar solos, ¿verdad? Pero eso no nos debe de hacer de que nos alejemos del Señor. Porque vemos aquí Pablo, ¿verdad? Que él fue un gran maestro, ¿verdad? Después del Señor Jesucristo, él fue un gran maestro. Y como dice él a pesar, le hacían burla. También vemos en Corinto que muchas veces le hacían burla porque pensaban que por las pruebas que él estaba pasando lo tachaban que también era un falso maestro, o con una forma de decir, pues no que eres, ¿verdad?, un servidor de Dios y mira cómo está tu vida, ¿verdad? Pero él nunca se desanimó, él siguió adelante. Y eso también, como les digo, ¿verdad? Ahorita que estamos empezando este 2022, nosotros debemos de seguir adelante a pesar de las pruebas que pueden venir a nuestra vida. Porque recordemos, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo no nos, ¿cómo dicen? No nos prometió un camino de rosas. Él nos prometió, ¿verdad?, que iban a venir aflicciones, ¿verdad? Y a sus discípulos les dijo que el que lo quisiera seguir, que cargara su cruz, ¿verdad? Amén. Pero siempre el Señor está ahí con nosotros para cuidarnos, para ayudarnos. Amén. Y aquí también Pablo, ¿verdad?, nos da ahí un consejo que cómo nosotros podemos llegar a este propósito o a esta meta que es el Señor Jesucristo. Dice que olvidando lo que queda atrás. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Pablo, a pesar de que ya sabemos quién era Pablo, ¿verdad?, que era un maestro, un fariseo de fariseos, ¿verdad? Dijéramos que él de otra manera se gloriaba de lo que él era. Pero él dijo, todo eso yo ya lo tengo por basura. O sea, ya lo que yo fui en el pasado, ya eso fue pasado. Amén. O sea, muchas veces nosotros, hay veces que vivimos todavía como con las cosas no, es que yo cuando estaba yo allá en el mundo me iba muy bien, ¿verdad? O tal vez la gente que te conoció de tiempo atrás todavía puede pensar que sigues siendo el mismo, que te gustan las mismas cosas que antes hacías, ¿verdad? Pero nosotros debemos ser así como Pablo, que él decía, no, yo ahora sí, yo todo lo que tenía atrás, o sea, ya eso ya es como pérdida, ¿verdad? Yo ahora lo que yo me glorío es en el Señor Jesucristo. Amén. Y muchas veces hay algo muy importante, ¿verdad?, o peligroso, que mucha gente que mira hacia atrás, muchas veces se regresa para atrás. ¿Saben qué es lo que pasa cuando uno se vuelve para atrás? El Señor Jesucristo nos dice en Lucas 17:32, nos dice qué es lo que pasó con la esposa de Lot. ¿Y qué es lo que pasó? Dice, acordaos de la mujer de Lot, dice en Lucas 17:32. O sea, dice, acuérdense qué es lo que pasó con ella. ¿Y qué es lo que pasó con ella? Al voltear hacia atrás, que le dijeron los ángeles, hey, váyanse y no volteen hacia atrás. O sea, ya no anhelen las cosas del pasado, ¿verdad? Yo sé que aquí no, ¿verdad? Pero a ver, ¿quién anhela así, digamos, como dicen, una cervecita o un bailecito? ¿Verdad? Yo sé que aquí no, pero ¿qué es lo que pasa? El Señor, ¿verdad?, le dijo, hey, ya esas cosas ya pasaron, como dice Él, ¿verdad? Nosotros ya somos una nueva criatura en Cristo. Pero aquí vemos en Génesis 19:26 nos dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él, o sea, de su esposo, y se volvió estatua de sal, ¿verdad? Eso es lo que pasó, porque él anhelaba de una otra manera las cosas del mundo. Anhelaba lo que había dejado atrás. Y el Señor ya le había dicho, hey, ¿verdad? O el ángel del Señor le había dicho, hey, su mirada debe de estar hacia el frente. Amén. Y yo sé que hoy en día hay cosas que tal vez, ¿verdad?, uno puede anhelar de las cosas del mundo. Y muchas veces, ¿verdad?, hoy en día también puede ser que el cristiano anhele, ¿verdad?, como lo que es la música del mundo, los bailes, ¿verdad?, o incluso las cervezas. Y yo, como he dicho, por cuestiones culturales, porque muchas veces uno dice, bueno, pero es que en la Biblia se habla del vino, cerveza, pero ahí es otro tema, ¿verdad?
Pero a lo que voy, nosotros por cuestiones culturales, muchas veces, a mí sí me dicen, oye, pues que si es bueno o no bueno, yo le recomendaría que no, porque, como les digo, muchas veces nosotros apenas nos invitan una cerveza y ya nos queremos comprar un 6, ¿verdad? Porque esa es nuestra cultura, hermanos. Y por ejemplo, dicen, bueno, es que allá en Europa lo hacen, pero ellos son conscientes, se toman, digamos, como su vinito para su comida y hasta ahí. Pero bueno, ese es un tema aparte. Nada más que le digo, muchas veces nosotros, hay veces que estamos con ese anhelo. O no, pues que vamos que a un bailecito allá del 2001, 2009 y algo así. Pero si no te conlleva nada, o sea, no vas a glorificar a Dios en nada ahí. ¿Para qué quieres ir ahí? Amén. Y fíjense que vemos también que ese error, ¿verdad?, de anhelar el mundo, Israel también lo anhelaba o lo cometió. En Números 11, del 1 al 5, dice la palabra del Señor. Números 11, 1 al 5. Aconteció que el pueblo se quejó a oídas de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira. Y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se había encendido en ellos. Y fíjense, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y ojo, ¿verdad? Dice que la gente extranjera que se mezcló con el pueblo de Israel. Y yo sé, hermanos, que muchas veces nosotros es bueno también tener amistad, ¿verdad?, con las personas de afuera, porque si no, ¿cómo vas a hacer luz? Pero una cosa es diferente, que tú te mezcles a lo que ellos hacen o que te envuelvan en su ambiente. Amén. Porque, pues, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, es que me invitaron a una fiesta, algo así, pero hay un momento donde tú puedes decir, bueno, yo aquí ya me siento como un poquito incómodo y todo, pero una cosa que estén haciendo cierta cosa y que tú te mezcles a hacer lo mismo. Y es lo que pasó aquí con este pueblo, porque se mezcló gente extranjera y les dieron, o sea, el mismo pueblo empezó a tener los mismos deseos que la gente extranjera. Y dice la palabra, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Dice, nos acordamos, o sea, se acordaron del pasado donde estaban en Egipto, del pescado que comíamos en Egipto, del balde, de los pepinos, los melones, los puerros. Puerros, creo, de lo que investigué, era una verdura parecida a la cebolla. Y también dice las cebollas y los ajos. Y aquí vemos que esos recuerdos o esos anhelos eran unos recuerdos, ¿verdad?, que tenían ahí en su ser, en su interior. Y ellos, ¿verdad?, deseaban volver para atrás, ¿verdad? Como dicen, no, pues queremos ir mejor a Egipto. En Egipto estábamos bien, ¿verdad? Y es como ahorita muchas veces, le digo, es algo que se ha escuchado, que mucha gente, ¿verdad?, puede pensar que hay veces que está mejor allá afuera que aquí en el camino del Señor. Pero aquí no, ¿verdad, hermanos? Amén. Y fíjense que aquí también vemos algo que de Moisés. Que fíjense que Moisés, a pesar, ¿verdad?, de que él dice que estuvo 40 años caminando por el desierto, fíjense que él nunca pensó en regresar hacia atrás o de volver para atrás. Y fíjense que también nunca Moisés dijo, no, pues volvamos a la esclavitud, que está mejor allá. Allá estaba yo más tranquilo de que estar aquí guiando a un pueblo que ni me obedece, ¿verdad? Porque de una otra manera el desierto, pues pasar en el desierto yo creo que a nadie le gusta, ¿verdad? Que muchas veces también, como dices, para que el Señor nos forje. Pero vemos que Moisés, él nunca se quejó. El Señor le dio un mandato que sacara a su pueblo y él obedeció, ¿verdad? Y entonces muchas veces en los momentos nosotros también difíciles que estemos, ¿verdad? En vez de anhelar ciertas cosas que uno estaba a lo mejor un poco más cómodo allá en el mundo, no, es mejor, ahora sí como dicen, busquemos del Señor, amén, y busquemos, ¿verdad?, de su fortaleza para que nosotros sigamos adelante, amén. Y aquí fíjense que también lo que dice aquí la frase, olvidando lo que queda atrás, es algo, como dicen aquí, de nuestra mente. Y fíjense que lamentablemente hoy en día muchas veces las personas no se olvidan de lo que queda atrás, sino que traen a la mente esos recuerdos que muchas veces nos afectan, ¿verdad? Por ejemplo, si muchas veces nos afectan un comentario que dijéramos el otro año, ¿verdad? O a lo mejor, como dicen, algún chisme que dijeron hace 5 años, todavía uno todavía lo trae aquí a la mente,
Por eso nos dice Pablo, olvídense de lo que queda atrás. Eso ya no les va a ayudar en nada. ¿En qué les ayuda a ustedes estarse recordando de un problema o de una pelea que tuvieron hace 5 años? ¿En qué les ayuda? ¿Verdad que nada? ¿Verdad? Muchas veces nosotros también no podemos olvidar esas ofensas que muchas veces nos han hecho de hace 2, 3 años atrás. Amén. O como dicen, ¿verdad? Las palabras que dimes y diretes, los chismes, todo eso. Aquí por eso Pablo dice, olvídense. Yo por eso esta palabra sea, a mí ¿verdad? Ya la había leído antes, pero sí me gustó como dice. Son cosas que ya debemos de olvidar. Ahora nosotros, nuestra meta es Jesucristo, ¿verdad? O ya olvídense lo que pasó el otro año, ¿verdad? Como la otra vez hablé el miércoles, que sí proponemos metas, hay que tratar de cumplirlas. Pero si no las pudiste hacer el otro año, pues ahora sí, desde ahorita enfócate en tratar de hacer lo que has prometido este año. Pero muchas veces, ¿verdad? Como les digo, nos acordamos de cosas que no son bien para nuestra vida, y más que nada para nuestra vida espiritual. Y fíjense que la otra vez también estaba yo viendo, y yo creo que tal vez ustedes también, como hay esas fotos que ponen, como les llaman los memes, que ponen, digamos, que dice, hoy esta noche del 31, y se ponen ahí una pareja que besándose, beso y beso. Dice, pero mañana, día 1, otra vez las peleas o con el sartén. ¿Verdad? Que empieza, no, que feliz año nuevo y que lo mejor y todo, pero dice, al otro año, el primer día, ya están con la sartén y todo. Entonces es lo que pasa, ¿verdad? Olvidémonos del pasado, sino que sigamos hacia la meta y vivamos el presente, amén. Y si alguien tiene algún recuerdo, que sea para glorificar a Dios, ¿verdad? Si algún recuerdo que tú digas, no, pues yo me convertí hace 5 años o 10 años y el Señor me sacó tal vez de un vicio, de la mala vida que llevaba, y mira, gloria a Dios, ahorita estamos bien, es para glorificarlo, amén. Pero pues no acordarnos de algo que no te va a ayudar en nada. Y así es que nosotros debemos de seguir hacia adelante, ¿verdad? Y si nosotros, ¿verdad?, hemos cometido fallas, ¿verdad?, pidamos al Señor y olvidemos de eso también. Debemos de esforzarnos por lo que viene adelante. Amén. Por eso aquí en Filipenses, ¿verdad?, lo que leímos del capítulo 3, versículo 13-14, dice, ¿por qué Pablo estaba olvidando lo que estaba atrás? Él se esforzaba por alcanzar lo que estaba hacia adelante. Y fíjense, ¿por qué? Para ganar el premio que el Señor ofrece, ¿verdad?, que es estar en su presencia. Y también algo importante que nosotros debemos de hacer es, como ya dije, nosotros debemos de poner nuestra mirada en el Señor Jesucristo, porque esa es nuestra verdadera meta. Amén, amén. Por eso aquí dice que Pablo se extendía a lo que estaba adelante. Y en Hebreos 12, del 1 al 2, nos enseña que nosotros debemos de poner la mirada solamente en el Señor Jesucristo. No debemos de ponerla en el hombre, hermanos. Es algo muy importante que ya aquí se ha predicado, ya lo ha dicho el pastor, está en Hebreos 12, 1 al 2, ¿verdad? Que dice que puestos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque muchas veces, hermanos, puede pasar que si nosotros ponemos la mirada muchas veces en nuestros hermanos, nos pueden desanimar, ¿verdad? Porque nosotros también de repente tenemos fallas, ¿verdad? Pero muchas veces vemos al hermano y nos desanima, se desanima a otro, y así no debe de ser, ¿verdad? Amén. Y así, miren, fíjense, aquí como Pablo estaba diciendo acerca de que él, ¿verdad?, también como corría la meta, y fíjense que es algo que nos da a entender también como los jugadores, los deportistas de hoy en día. Fíjense que ellos se concentran, cuando ellos están en juego, los jugadores, ellos se concentran en lo que están haciendo, ellos se concentran para ganar. Por ejemplo, ¿verdad?, vemos que los partidos de fútbol, muchas veces la tribuna les manda, ¿cómo se llama?, les tiran que sodas, agua y todo eso. Y los jugadores, ¿verdad?, no paran el juego, ellos siguen enfocados en lo que están haciendo, ¿verdad? Nadie los distrae. Ellos no están viendo ni la afición que está alrededor, quién vino, quién no vino, ¿verdad?, cómo vienen vestidos. No, ellos están concentrados en el juego porque su meta es ganar, ¿verdad?, ser los vencedores. Pero así nosotros, ¿verdad?, no debemos dejar que nadie ni nada nos distraiga de nuestro camino. Y fíjense que aquí, como dice, que el atleta debe de estar preparado, ¿verdad?, para un entrenamiento. Porque fíjense que en 1 Corintios 9:24 nos dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio,
todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Amén. Así es que nosotros, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad? Que debemos de correr, o como quien dice, puesto nuestra mirada en el Señor Jesucristo. Fíjense, estaba viendo la otra vez una observación, ¿verdad? O un video donde, fíjense, ¿saben quién es Cristiano Ronaldo? ¿Sí? Yo no. No, no sé. Cristiano Ronaldo, ¿verdad? ¿Saben también quién es? Uno que se llama así, Michael Phelps, creo. ¿Sí lo he escuchado? ¿Verdad? Un nadador muy profesional. Y también hay uno que se llama Usain Bolt. ¿Sí? ¿Saben quién es? Es un corredor jamaiquino, ¿no? Bueno, este corredor jamaiquino, él en todas las carreras ahorita que ha habido olimpiadas, él siempre gana. Él siempre gana sus carreras de 20, 30 segundos y todo. Entonces él dice que él se prepara 4 años. 4 años para correr 20 segundos. Y en esos 4 años que se prepara y sus 20 segundos que corre, él siempre gana. ¿Qué nos da a entender, verdad? Que él, o sea, su objetivo es la medalla. Y como dice Pablo ahí, ¿verdad? Una medalla incorruptible que se echa a perder. ¿Y nosotros cuánto nos preparamos para la venida del Señor? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué ellos son ganadores? También Michael Phelps, ese dice que él se abstiene del mundo, imagínense. Un jugador, sí, ¿verdad? Un deportista secular dice que él se abstiene del mundo. 4 años, creo como, ya si no ustedes lo investigan, como 3 olimpiadas, que serían de ¿qué? 12 años. Y eso dice que él ha ganado infinidad de medallas, siempre que va gana medallas, pero dice que él tiene una dieta estricta. Él no anda que en bailes, fiestas. Él está concentrado todos los días, dice que está nada y nada, todos los días. No sé cuántas horas, pero está entrenando. O sea, tienen una disciplina como deportistas. También Cristiano Ronaldo. No sé si han visto, él desde que empezó, dice que él siempre ha estado, o sea, en disciplina, ¿verdad? Y nosotros, ¿verdad? Que también Pablo a nosotros que nos dice que estamos como en una carrera, ¿verdad? Pone la vida cristiana como una carrera. Nosotros, ¿qué tipo de disciplina tenemos? ¿Qué tanto nos esforzamos? Porque ellos como jugadores aquí terrenales se esfuerzan por una medalla que se les va, tarde que temprano se les va a echar a perder, o no se la van a llevar. Pero si tú te pones a ver, o sea, te pones a decir, oh, wow, o sea, cómo ellos se esfuerzan por ganar, no tienen, dijéramos, vicios, no andan que en la calle ni nada de eso, que están enfocados solamente en algo, en la medalla. Y nosotros, ¿verdad? El cristianismo, ¿cómo se prepara para el Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? ¿Verdad? Eso es algo también para reflexionar, porque también el Señor me dice cuánto leemos su palabra, cuál es nuestra disciplina de orar, porque todos los deportistas seculares, digo, son bien disciplinados, ¿verdad? Y si ustedes gustan ver sus biografías de ellos, sí se van a quedar como que wow, ¿verdad? Como que dice uno, ellos han dejado las cosas de ahí afuera, ¿verdad? Para ganar su medalla. Entonces también nosotros debemos de ser, ¿verdad? Unas personas disciplinadas en este camino, en esta carrera. Amén. Amén. Así es que nada ni nadie te desanime. Tú sigue adelante, sigue puesto, ¿verdad? En este 2022, tu mirada siempre que sea en el Señor. Y como dice Colosenses 3, del 1 al 4, dice que pongas la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Las cosas terrenales van a pasar, hermanos, ¿verdad? Y también en Santiago 4:8 nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestro cuerpo. Y aquí la expresión de doble ánimo significa que el corazón hoy está contento y mañana está triste. El corazón hoy quiere una cosa y mañana quiere otra cosa, ¿verdad? El corazón hoy te dice de una otra manera de doble ánimo, no, hoy me gocé en el servicio y que todo estuvo que glorioso y ya para la próxima, no voy porque ahí los hermanos que está todo bien frío.
O sea, eso es lo que es doble ánimo. Eso es doble ánimo. Nosotros no debemos de ser de doble ánimo, ¿verdad? Y también, hermanos, ya también por último, es necesario proseguir hacia la meta con un deseo fervoroso, ¿verdad? Como lo que dije ahorita, como ese deportista que está contento por querer ganar una medalla, también nosotros, ¿verdad? Debemos de seguir hacia la meta con un deseo fervoroso. Hey, mañana el servicio es a las 10, voy a estar ahí a las 9:30. Amén. Que haya un deseo por estar en la casa del Señor. Por eso fíjense, ahorita me acordé que estoy comentando esto, que también el Señor Jesucristo, ¿verdad?, dice que nosotros debemos de ser como niños. ¿Saben por qué? Porque me estaba acordando, ¿verdad?, de la hija de la hermana Lulú, de Noemí, ¿verdad? Que hay veces que ella, cuando ya se cierra todo, ella no se quiere ir. No se quiere ir para su casa, ¿verdad, hermana? Y nosotros apenas, como luego dice el hermano Sammy, apenas que dice el pastor, bueno, Dios me los bendiga y ya andamos allá afuera, ¿verdad? Pero, ¿por qué? ¿Por qué como niños? Porque ya ve que Noemí, bien contenta, ya quiere seguir aquí, ¿verdad? Y todo, y entonces muchas veces así también nosotros, ¿verdad? Debe de haber ese deseo, ese anhelo por las cosas del Señor, ¿verdad? Por eso aquí en Mateo 5:6 nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y los únicos, ¿verdad?, también que llegarán a esa meta son los que tengan hambre y sed de justicia, hambre del Señor. ¿Quién tiene hambre del Señor? Amén, ¿verdad? Así como esos deportistas que se esfuerzan, se empeñan, también nosotros podemos hacerlo. Y yo sé, hermanos, que muchas veces ya hemos dicho, hermanos, ya hemos dicho que está bien lo que tú hagas en tus cosas seculares, está bien, pero muchas veces dejamos al Señor en segundo plano, ¿verdad? Yo sé, hermanos, que muchas veces el trabajo nos impide venir a la casa del Señor, nos enfermamos, ¿verdad? Yo sé que muchas veces no se puede venir, pero muchas veces tenemos en cuenta, ¿verdad?, las cosas del Señor. Por ejemplo, tú puedes trabajar unas 15 horas, pero para los servicios que al día, ¿cuánto le dedicamos? Por semana, ¿cuánto le dedicamos al Señor? Unas 4 horas, se podría decir, ¿verdad? Y eso con lo de la oración, ¿verdad? Y bueno, luego cuando hay por mes reunión de damas, unas 4 o 6 horas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nosotros, ¿verdad?, tal vez no hay ese deseo ferviente, búsqueda del Señor. Y yo algo que una vez yo les compartí, que en verdad se me quedó grabado antes yo de venir a los caminos del Señor. Yo me acuerdo que estaba yo, ¿verdad?, en unas pláticas que me mandaron, y me acuerdo, bueno, ahorita puedo decir que a lo mejor eran unas hermanas, ellas no se presentaron como hermanas y nos daban plática de todo, ¿verdad? Pero ya después a ellas les tocó dar su palabra. Y yo me acuerdo que ellas nos decían: a ver, ¿ustedes cuánto tiempo trabajan? Y ya sabe que no faltaba el que se quería dar más, así como que, yo soy más fuerte. Y no, porque yo trabajo 12 horas, 8 horas, 10. No, qué bueno. ¿Y cuánto le dedicas a tu familia? No, pues que 5 horas. ¿Y cuánto duermes? No, que 4 horas, que 5. Y dice: no, pues ya se te acabó las 24 horas, sí. Dice: mira, y para Dios, ¿cuánto le dedicas? No, pues que no hay tiempo. Dice: pero mira, Dios te está dando 24 horas. Porque si el Señor quisiera que dijera: hasta aquí llegaste. Dice: el Señor te está dando 24 horas al día. ¿Cuánto le dedicas al Señor? ¿Verdad? Porque el Señor es el que te da el tiempo. Amén. Entonces, por eso aquí, ¿verdad?, nos dice que nosotros debemos de tener ese deseo ferviente de buscar de su presencia. Y hoy más que nunca, hermanos. Fíjense que en Mateo 20:30-32 dice que habían 2 ciegos y que ellos anhelaban ver, ¿verdad? Y dice que cuando pasó el Señor, ahí le gritaban así: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. O sea, estaban, ¿cómo diré?, con ese deseo de querer ver. Y en Mateo 20:33 dicen: ellos dijeron: Señor, que sean abiertos. El Señor les preguntó: ¿qué queréis que os haga? Y el Señor, ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. ¿Y qué hicieron? Y le siguieron, ¿verdad? Eso es lo que vemos hoy en día. Cuando tú estás agradecido con el Señor, ¿cómo puedes compensar esto?
siguiendo al Señor, siguiendo a tu Maestro, al que te dio tu salvación, ¿verdad? Sabemos que todo es gratis por gracia, pero es un agradecimiento, ¿verdad? Buscar al Señor. Y ahora sí como dicen, ir a sus pies. Y aquí vemos, ¿verdad? Que es esto, que el Señor había hecho esta sanación de los ciegos, porque los ciegos querían ver, ¿verdad? Y así también nosotros, ¿verdad? De esta manera debemos de anhelar ver las cosas de Dios, ver, ¿verdad?, las cosas espirituales. Porque nosotros como iglesia, miren, hay muchas cosas, mucha palabra, muchas cosas que el Señor nos quiere dar a conocer. Pero muchas veces, ¿verdad?, tal vez porque somos un poquito inconstantes o no nos disciplinamos, muchas veces, como dice, nos quedamos como niños con bigotes, ¿verdad? ¿Verdad? Pero muchas veces no es porque sea culpa de a lo mejor del maestro, del pastor, del donde se da, no, simplemente porque nosotros no hacemos ese esfuerzo, ¿verdad? Porque en Mateo 6:33, ¿qué es lo que dice? ¿Más qué? Amén, sí. Y es algo que nosotros debemos entender que cuando dice ahí en la Biblia que termina la palabra con D, yo ya se los dije la otra vez, ¿verdad? Pero un recordatorio, dice, más buscad, ¿verdad? Algunas traducciones no lo ponen, pero a lo que se entiende cuando termina con D es una responsabilidad tuya. Dice tú, más buscad primeramente. Luego dice, entrad por sus atrios, ¿verdad? O sea, es una responsabilidad que tú debes de hacer, ¿verdad? No te vas a levantar y que, ay Señor, si tú quieres que vaya, ¿verdad? Ponme ese deseo. No, es un deseo que tú debes de tener. Oh, hoy servicio, vámonos, que está haciendo frío, no importa, pues me voy a llevar 3 chamarras, ¿verdad? Pero bueno, es una responsabilidad tuya que debes de buscar, ¿verdad? La otra vez también hablamos de la llenura del Espíritu, dice, sed llenos, ¿verdad? Tú ya tienes el Espíritu del Señor cuando, ¿verdad?, te dieron la salvación del Señor. Pero dice, sed llenos, es una responsabilidad tuya, ¿verdad? Cuando tú estudias la palabra, cuando tú estás en oración, te estás llenando del Espíritu. Amén. Y entonces, así como debemos de ser como el salmista en Salmo 27:4 dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar, que quiere decir también en oración, en su templo. Y aquí la pregunta es, mis hermanos, que con qué anhelo nosotros buscamos del Señor, con qué anhelo estamos esperando su venida. ¿Hay mucho anhelo o hay poquito anhelo? Mucho, ¿verdad? Porque recordemos también que el Espíritu y la iglesia dice, ven Señor, ¿verdad? Y debe de haber un anhelo en nosotros, ¿verdad? Por buscar cada día más de su presencia. Amén. Y también el Señor, ¿verdad? Yo sé, hermanos, que muchas veces nosotros, es algo muy importante que también nosotros debemos de tener en cuenta. Yo sé que muchas veces nosotros decimos, ¿verdad?, que feliz año nuevo, ¿verdad? Ahorita que estamos empezando el año, y lo hacemos como algo que se ha usado siempre. Feliz año nuevo. Y está bien porque le estás diciendo algo bonito a tu amigo, a tu conocido, a tu familiar. Pero el Señor dijo que cada vez que va pasando el tiempo vienen tiempos peligrosos. Dice que el amor de muchos se iba a enfriar. Dijo Él que cuando se aumente la ciencia o el conocimiento o la tecnología, ¿qué es lo que iba a aumentar? También la maldad. Entonces, la ciencia sigue aumentando. ¿Y eso qué quiere decir? Que la maldad no va a ir para abajo, cada día va más para arriba. Por eso le digo, en este año nuevo que estamos empezando, debemos de pararnos firmes y seguir hacia la meta. Es bonito si tienes metas, ¿verdad?, que quieres hacer, otro tipo de metas, está bien, adelante, puedes hacerlo. Pero hay una meta que es muy importante en nuestra vida, ¿verdad?, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y fíjense que estaba viviendo un pensamiento que dice, la vida cristiana no se compone de unas pocas carreras cortas, sino de un maratón de larga distancia que requiere nuestra resistencia hasta el final,
¿verdad? Para llegar a la meta, ¿verdad? Debemos de esforzarnos, porque como dije, sí, el Señor, ¿verdad?, nos dijo que va a haber tribulaciones, problemas, tropiezos, va a haber de todo, pero debemos de esforzarnos, ¿verdad? Debemos de poner lo mejor de nosotros en el camino del Señor, amén. Y también, ¿verdad?, seguir al Señor Jesucristo y ser su discípulo también implica un esfuerzo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Como dice, no, hoy estamos bien y mañana ya no, o hoy estamos bien con la iglesia y mañana ya no. Y algo muy importante, hermano, yo como siempre les he dicho, aunque haya cosas, ¿verdad?, que pueden pasar en la iglesia, o sea, no se desanimen, no se desanimen, porque muchas veces nosotros también hemos escuchado que de repente dicen, no, que esta es la iglesia donde el Señor me puso, aquí me trajo y todo, y ya de repente sale con que no era aquí, que era allá, y de repente, o sea, el Señor Él no hace eso, hermano. Si el Señor te trajo aquí, es para que nosotros demos fruto, ¿verdad? Para que crezcamos más. Amén, hermanos. Y pues le digo, hermanos, yo sé que este año, ¿verdad?, que empieza, el Señor está con nosotros, ¿verdad? Él nos va a bendecir, como dice, ¿verdad?, bíblicamente, ¿verdad? Y bueno, como dicen, también Él nos va a dar fuerzas para que todo lo que venga lo podamos superar. Amén, amén. Y recuerda, ¿verdad?, que todas las aflicciones que vengan para este año o pruebas que vengan este año no se va a comparar con la gloria venidera que es en Cristo Jesús. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, para hacer una oración, para dar término a esta palabra, mis hermanos, y como siempre, hermanos, esperando que esta palabra haya sido de edificación para su vida, que la atesoren, que la guarden, ¿verdad? Demos gracias a Dios por este nuevo año que empezamos, ¿verdad? Que pues aquí, hasta ahorita, como dice, ¿verdad?, nos ha ayudado el Señor, ha estado con nosotros, pero, ¿verdad?, oremos para que sigamos a la meta y que nuestro enfoque sea Cristo Jesús. Amén.